Me llama fuertemente la atención el versículo final del capítulo 15 de Primera de Corintios, el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano pensando en que hay una recompensa en esta temporalidad, que las puede haber y muchas. No es en vano, según el contexto de este capítulo 15 de Primera de Corintios, porque en la eternidad recibiremos recompensa en la resurrección por el hecho de haber creído. Es más, la misma resurrección es esa recompensa al haber creído, y nuestro trabajo consiste, no piensen en las 8 horas laborales o en las 16 o en las 24 que algunos trabajan, inclusive en cosas religiosas. No. Es darme conscientemente a crecer en el conocimiento del Señor Jesús, en el conocimiento del Padre y del Espíritu Santo y de sus cosas. Es ese trabajo que tiene todo creyente, para que no vamos a pensar que trabajar en esto es solo para los que se paran del frente al enseñarnos alguna cosa u ostentan algún cargo religioso. No, es de los hijos y de las hijas de Dios, como hijos y como hijas de Dios. El apóstol Pablo, dando solución a algunas inquietudes de los creyentes en Tesalónica acerca de las personas que habían muerto en Cristo Jesús creyendo en Él, qué pasaba con ellas, y acerca de cuándo sería el día del Señor, es decir, su regreso, cuándo regresaría. Él abunda en explicaciones al respecto. Y en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ojo pues, no se trata solo de creer en Dios, también es salir de la ignorancia, sobre todo de temas que a Dios le ha parecido que debemos conocer para darle explicación a otros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como en nuestros días, en aquellos creyentes fieles a Dios morían y la gente se entristecía, claro. Pero Pablo quiso diferenciar entre la tristeza de aquellos que sin Cristo mueren o en la ignorancia acerca de los eventos que Dios quiere que conozcamos. Y entonces para ellos es el acabose, el ataúd, la sepultura, la cremación es el final. Y entonces nos damos cuenta que no tienen esperanza. ¿No tienen esperanza de qué? De resucitar. ¿No tienen esperanza de qué? De estar esperando al Señor. Uno sí se puede entristecer, pero no como los otros que no tienen esperanza. Y aquí me da el por qué. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque hay mucha gente que ha creído que Jesús ha muerto, y tienes la noción de la resurrección, pero que de ahí a creerla, eso se ha habido en su vida, hay un buen trecho. Por eso Pablo nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, el Padre resucitará a los que en Cristo Jesús han creído, como a Cristo mismo lo levantó de entre los muertos. Y entonces Pablo entra en un júbilo y declara, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo, no era un invento, no es que un día Pablo se puso a pensar, bueno, a ver qué le escribo a los de Tesalónica, con qué lleno este espacio, cómo los animo. No, fue el mismo el Señor que le dijo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, y Pablo se incluye porque como el día y la hora del retorno del Señor no lo sabemos, entonces cuando el Señor retorne, habrá unos muertos que creyeron en Él y habrá unos vivos que estén creyendo en Él. Entonces, esos serán los que participen en la primera resurrección, que fue a lo que nos llevó el capítulo 20 de Apocalipsis. Recuerda que por eso estamos hablando de esto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, y bien haríamos nosotros en hablar así también, porque como no sabemos el Señor cuándo va a retornar,
pero lo estamos esperando, y ese es nuestro deber, estarlo esperando en cualquier momento. Supongamos que el Señor llega y en este momento algunos estamos vivos creyendo en Él. Pues entonces Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos les vamos a adelantar. Entonces, ¿qué ocurre? Me preguntarás, John, dígame qué ocurre. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, es el Señor, con voz de arcángel, lo hará pregonar por sus acompañantes, y con trompeta de Dios lo hará anunciar, como dijo allá en 1 Corintios, a la final trompeta, descenderá del cielo. Disculpen, ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué está allá? Pues porque en Hechos 1 ascendió. Porque Esteban nos lo muestra sentado a la diestra del Padre. Entonces hay un momento en que Él regresa. ¿Por qué? Porque ya vino una vez, ahora viene la segunda. Vino aquella vez montado y entró a Jerusalén montado en un burrito. Vendrá esa segunda vez, así como lo vimos descrito por Juan, en un caballo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Resucitarán primero. Entonces esta cuestión de la resurrección nos la perdíamos de plano por andar buscando añadiduras, qué comer, qué beber y qué vestir, a dónde viajar, con quién casarnos, cómo triunfar en nuestras peleas. Ay no, Señor, qué paciencia y misericordia la que has tenido con todos nosotros. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y entonces qué pasa con los que estemos vivos? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué cosa, ¿no? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué bueno es creer. Gracias a Dios. Es que si no fuera por Él, estaríamos igual de perdidos que todos aquellos otros que no creen. Es que si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos entender que nuestra vida fue totalmente redireccionada cuando el Espíritu Santo nos permitió creer en Cristo Jesús. Nos podemos llenar con palabras como las que dicen en Apocalipsis capítulo 2, el mismo Señor Jesús, en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso cobija a la iglesia de todos los tiempos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque así como hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección, así también hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Y te quiero recordar que estamos precisamente en esto, porque en el capítulo 20, versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y hay una bienaventuranza. Versículo 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.